Bienvenidos a otro encuentro del Club de la Lectura. Mi nombre es Iván Ferreira y me están acompañando el día de hoy Diana, Santiago y Hazel, grandes líderes de transformación que están haciendo muchísimo dentro de sus propios negocios, dentro de sus propias comunidades, dentro de sus propias familias. Y hoy queremos expandir un poco más toda esta sensación de optimismo y esperanza y posibilismo, como dice John Maxwell, a muchas más personas a través de esta transmisión. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos compartiendo parte de la lectura del último libro de John Maxwell, que es Cambie su mundo. Entonces quiero dar primero la bienvenida a todas las personas que están siguiendo la transmisión y a nuestros lectores del día de hoy. Y comienzo primero con las damas. Buen día, Diana, ¿cómo estás? Buen día, Iván. Súper bien. ¿Qué Eh, tal? Ya pasó prácticamente un mes desde nuestro último encuentro. ¿Cómo fue este mes? ¿Cómo podrías describir este último mes? Muy satisfactorio. Qué Eh, bueno. yo con las mesas redondas estoy aprendiendo muchísimo, poniendo en práctica todo lo que voy, porque ensayo lo así, tipo cuando hablo con alguien y veo una oportunidad de enseñarle algo que aprendí en la mesa redonda, ya le digo, ya hablo, ¿verdad? Como para fijar más la idea. Y además de eso, yo siento una más confianza en mí misma, me siento más segura y tengo también una mejor visión de la vida. Yo sinceramente me considero alguien que era un poco pesimista, miraba bastante lo negativo y hoy en día practico y ya inclusive me resulta más fácil ver lo positivo. Wow, qué excelente noticia, me encanta eso. Y tengo una pregunta adicional en relación a las mesas redondas. Sé que está facilitando dos mesas redondas y participando de una adicional. Entonces la pregunta es, con tantas valores y leyes, porque estamos hablando de valores en la mesa redonda número uno y leyes en la mesa redonda número dos, con tantos valores y leyes y yendo más o menos a la mitad del camino de todas esas mesas redondas, ¿hay un valor o ley que te haya llamado mucho la atención o que haya sido algo revelador como ese momento eureka que uno de pronto tiene y dice, wow, nunca había pensado en eso? Sí, uno de los valores que fue uno de los últimos que estuve viendo es el valor de la reflexión. Ujú. Perdón, una ley, no es valor, en el módulo 2 es una ley, la ley de la reflexión. Y realmente me llegó muchísimo porque era algo que no ponía nunca en práctica. Siempre como que estaba con el motor acelerado, yendo, y no hacía ese stop y esa retrospectiva, perdón, retrospectiva como para analizar qué cosas hice bien, qué cosas hice mal, qué puedo mejorar, ¿verdad? Entonces, como para tener ese crecimiento que uno siempre quiere estar mejor en lo que hace, ¿verdad? Ujú. Eh, o mismo a veces creemos que es suficiente lo que tenemos y no, en realidad no. Hay Ujú. que estar en constante crecimiento. Entonces, eso fue algo que me llegó mucho y puse en práctica y decidí hacer las lecciones aprendidas, Ujú. ¿verdad? Entonces, es algo que me encantó y cada vez que tengo un tiempo voy y miro otra vez mis lecciones aprendidas como para que cuando tenga esa necesidad de aplicarlas, ya las tenga ahí bien, ¿verdad? Y otro que me gustó mucho fue eh, un valor que es la actitud, ¿verdad? Ujú. Porque uno de los primeros valores que se ve. El primer valor de eso, sí. Sí, el primer valor. Y a veces decimos, sí, hay que tener actitud positiva, pero la verdad es que a veces uno es una persona buena onda, positiva, alegre, pero tiene actitud negativa. Ujú. Ujú. Y ese valor justamente te hace darte cuenta de eso y te da técnicas como para que vos puedas poner en práctica los valores o sea, el valor de la actitud positiva y que
no es que te van a hacer y que ya la gente es nomás luego de actitud positiva, sino que vos vas a estar en una situación donde es muy difícil tener una actitud positiva, pero aplicando las técnicas que nos enseña la mesa redonda, vamos a lograr eso, ¿verdad? Y hay que practicar, ¿verdad? O sea, es Y fácil estar bien cuando las cosas están bien, pero cuando te ponen a prueba es donde realmente uno tiene que eh, demostrar si tiene o no tiene esa actitud que cuando decimos positiva quizás no sea una sensación de entusiasmo o felicidad, sino de perseverancia o de claro, sostener la energía a pesar de que las circunstancias estén yendo mal, que de pronto me da pie para darle a las personas a comprender de que este encuentro donde nosotros nos ponemos a hablar de cosas buenas no quiere indicar de que estamos ignorando lo que está sucediendo. Nosotros claro, somos muy conscientes de que hay una pandemia que está provocando una crisis de salud, una crisis económica, que hay muchas personas que están sufriendo, pero nosotros decidimos que para enfrentar esa situación necesitamos recargarnos de alguna manera con energía que venga positiva para que podamos cargar combustible y continuar enfrentando esa situación de la mejor forma que podamos. Porque si todos decaemos, ¿quién tiene el espíritu suficiente para levantar a aquellas personas que en un momento están pasándola mal? Entonces, vuelvo a decir de que no estamos aquí tratando de crear un mundo de fantasía, sino que estamos tratando de recolectar piezas positivas que nos ayuden a nosotros a generar también ese cambio. Y cuando hablaste de la reflexión, Diana, también me vino una frase que John Maxwell dice con frecuencia, que es que nosotros no aprendemos de la experiencia, sino que aprendemos de reflexionar sobre la experiencia. Por eso creo que la ley de la reflexión es sumamente importante, y cuando hacemos las mesas redondas y cuando hacemos el club de la lectura, pausamos un momento para reflexionar sobre lo que nosotros estuvimos leyendo para darnos cuenta de que tenemos que procesar un poco más y, de ser posible, conectarlo con una experiencia propia para que eso realmente se quede marcado en nosotros. Y por supuesto, llevarlo a la acción es aún más importante. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por tus reflexiones. Voy con Hassel. Hassel, ¿podrías recordarnos desde qué ciudad, país y qué hora es allí en este momento, por favor? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes desde Costa Rica. En este momento son las 7 de la mañana, 7:09. Un gusto pues estar compartiendo nuevamente con ustedes este club de lectura. Hassel, te agradezco muchísimo que estés nuevamente y tan temprano en la mañana. Hassel ya se unió mucho más temprano para que nosotros podamos coordinar nuestro evento del día de hoy. Así que me encanta esa disciplina, porque también creo que la disciplina es parte fundamental de que nosotros podamos alcanzar los objetivos que estamos buscando. Hassel, quisiera preguntarte algo en relación, ya prácticamente un mes desde la última vez que nos vimos, y me encanta la presencia de Hassel, porque si van al encuentro anterior van a darse cuenta de que Hassel tiene una capacidad justamente de reflexión que para mí es admirable, sinceramente. Entonces, aprovechando esa capacidad, Hassel, desde el mes anterior hasta esta fecha, ¿podrías reflexionar algo que haya sido llamativo y haya ocurrido en tu entorno allí en Costa Rica? Sí, bueno, acá en Costa Rica pues con la situación económica y la situación de salud sanitaria que tenemos, pues creo que hemos tenido que autoinventarnos, ¿verdad? Y trabajar no solamente el positivismo, sino también la ayuda a los demás. Y creo que ese es como el punto de este mes, el empezar a ayudar a los demás sin importar el estatus social o sin importar, mira, me miran o no me ven porque hago esto o lo otro. Eh, Va eso, ¿verdad? Es buscar ese cambio positivo hacia el del mundo, empezando por mí mismo, ayudando a los demás. Entonces, esta crisis nosotros podríamos verlo como una parte obviamente negativa con todo lo que ocurrió, pero en el fondo despierta esa solidaridad genuina en las personas que nosotros, o por lo menos yo considero, de que todas las personas tienen, pero como que la tienen dormidas como consecuencia
de algunos factores que están dentro de nuestra cultura. Sin embargo, una de las cosas que dentro de lo malo podemos rescatar es el florecer de este espíritu de solidaridad que estamos viendo en todas partes del mundo. Estamos viendo personas que hacen donaciones, hay personas que están haciendo campañas, hay personas que están haciendo comidas para poder recolectar fondos y ayudar a otras personas que están pasando mal. Entonces nos damos cuenta o empezamos a percibir que por allí hay muchas personas que, sin que nosotros podamos verlas, realmente están contribuyendo de una manera positiva a aliviar todo ese sufrimiento, a aliviar toda esta crisis. Qué bueno, esa para mí dentro de la mala situación es una buena noticia, Hazel. Gracias por compartirlo. Voy con Santiago. Santiago, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Iván, y buen día, Hazel, Diana. Todo bien, todo tranquilo por acá. Listo para comenzar. Santiago, sé que con la familia estás haciendo mesas redondas de el volumen Sí, 2, así es. donde estamos con las leyes. Y van ya por la ley número 10 aproximadamente a estas Sí. alturas. De entre todas las leyes que estuvieron viendo, ¿hay una que te llamó la atención o que te marcó o que generó ese momento de descubrimiento hasta la fecha? Sí, hubieron varios, pero el que más me llamó la atención fue la ley del dolor, porque a través del dolor mucho se aprende, pero para aprender del dolor hay que también reflexionar de ello, también, ver algo en tu pasado para ver mejorar eso, ese dolor, superarlo con la reflexión y hacer algo a consecuencia, no quedarse con el dolor, tratar de superarlo y eso actualmente tenemos mucho dolor, mucha, mucha falta ahora porque como estamos todos encerrados, estamos encerrados, como decimos, estamos encerrados con nosotros mismos, entonces sentimos esos dolores, ese recuerdo de estar bien un tiempo y ahora todo encerrado, eso tratar de superar, de calmarse, calmar las emociones y aprender de ello también, porque somos personas razonables y por eso me gustó mucho la ley del dolor, porque a veces no estamos en el pasado, eso es todo lo malo, atarnos al pasado, y ahí ya perdemos nuestra vida diaria, a estar pensando mucho en el pasado. Me gustó una de las frases que dijo Santiago, que estamos mucho tiempo encerrados con nosotros mismos. Ujú. Y realmente a veces estar demasiado tiempo encerrados con nosotros mismos, como había mencionado, nos lleva hacia el pasado y muchas veces ese Ujú. pasado, si no lo tomamos de una manera constructiva, obviamente genera una sensación de muchas emociones que no Mm. vienen o no ayudan a la situación en la que nosotros en este momento, en el presente estamos y donde quisiéramos estar en el futuro. Entonces, rumiar mucho Mm. sobre el pasado no es tan buena idea, si es que no será con la intención de obtener un aprendizaje, una lección aprendida a través de la reflexión y a través de la esperanza hacia el futuro. Y para tener más esperanza hacia el futuro, ¿qué les parece si compartimos algunas noticias positivas con las personas que nos están acompañando el día de hoy? Diana, a ver, ¿has encontrado por allí alguna noticia que te entusiasmó, que te inspiró, que quisieras compartirla con nosotros? Ok. Hombre convierte lotes baldíos en campos de flores para enseñar economía sostenible a jóvenes. Emplea a jóvenes de escasos recursos para que adquieran conocimiento de economía, ecología y sostenibilidad. Killen Blackwell es un reconocido florista estadounidense y fundador del Chicago Eco House, una organización que se encarga de capacitar a jóvenes afroamericanos que viven en los barrios de bajos recursos de Chicago para fomentar emprendimientos sociales sostenibles para aliviar la pobreza. Killen empezó a desarrollar su empresa en el 2014, después de haber trabajado en una preparatoria de Chicago, donde pudo conocer en primera mano las dificultades que pasan los adolescentes y jóvenes de los barrios de pobres para conseguir empleos. Debido a su interés por el servicio comunitario, Killen emprendió su proyecto enfocado en crear granjas de flores y empresas sociales. De esta manera, Killen y su esposa Hannah comenzaron contratando a jóvenes del barrio Inglewood para diseñar y planificar los proyectos de la empresa. Después de varios emprendimientos en pequeña escala, en el 2017 adquirieron 2 lotes baldíos para construir su primera granja comercial de flores
para poder crear empleos para jóvenes de Inglewood. Debido al gran éxito entre los vecinos de Inglewood, Killen y Hannah fueron invitados a otros 2 barrios de Chicago para que repliquen su modelo y así promover el espíritu empresarial en los jóvenes para que sepan que tienen buenas opciones de trabajo. Además de generar empleo para jóvenes, de Chicago Eco House también se encarga de enseñar sobre varios aspectos de la sostenibilidad, como la agricultura urbana, las fuentes de energía renovable, cocina saludable, la impresión 3D, el desarrollo económico de la comunidad, entre otros temas. Wow, qué interesante esa noticia. Me encanta el hecho de transformar patios baldíos, que fue la introducción que habías hecho para esta noticia. ¿Y cuál fue lo que más te llamó de esa noticia, Diana? Bueno, y al principio eso porque dije así, como la parte visual fue lo que me grafiqué, ¿verdad? Pero al leer más la noticia, vi como hay o sea, primero lo del dar trabajo a gente de escasos recursos, ¿verdad? Y no solo dar trabajo, ¿verdad? Sino que es enseñarle, porque más abajo otra vez habla de que le enseñan a emprender, ¿verdad? Le enseñan a que pueden hacer, cómo hacer negocios, ¿verdad? Porque ellos son personas que, como decía al principio, tienen dificultad para adquirir empleos. Entonces es como que le están enseñando también ya un trabajo que ellos pueden emprender algo o ser independientes, ¿verdad? Y bueno, y después la parte sustentable, ¿verdad? Que es muy interesante, la cocina saludable, porque en este caso, si bien hicieron flores, se pueden hacer también ¿cómo se llaman? De hortalizas, de remedios para té, porque hoy está medio de moda luego, ¿verdad? Que en algunas casas tienen después de la pandemia las huertitas, ¿verdad? Entonces, también aparte del jardín se pueden hacer huertas en estos lugares, ¿verdad? Genial, espectacular. Genial. Realmente me encanta también la noticia. ¿Y sabías que en un estudio que había leído, que hicieron una gran encuesta, las personas que trabajan como mm, cultivadores de flores son las personas que tienen el trabajo más feliz del mundo? ¿En serio? Sí, es llamativo y nosotros podríamos esperar de que un abogado o que un ingeniero, pero parecería ser que estas personas encuentran un significado muy grande dentro de su trabajo y que entregar esas flores o construir estos ramos para enviar a personas que están pasando o quizás por un momento bueno, un momento malo, hace de que sientan de que están contribuyendo de una manera significativa a la sociedad. Entonces, Ah, me pareció muy interesante porque la felicidad podría encontrarse en los trabajos más inesperados, como es lo que aprendí yo dentro de esa noticia. Y aprovechando que tengo la pantalla compartida, voy con la noticia que eligió Hazel para compartir con nosotros. Perfecto, gracias Iván. Yo elegí una noticia también enfocada un poco al medio ambiente y me llamó mucho la atención porque ahorita en la sociedad pues tendemos a pensar en edificaciones, en más carreteras, en más parqueos, en más edificios, pero no nos estamos dando cuenta de alguna u otra forma que ya dejamos de ver esos árboles bonitos, esos árboles eh, floreados en las ciudades. Entonces, pues sí me llamó mucho la atención esta noticia. Se las leo, es la madre de los bosques, la mujer de 110 años que ha plantado más de 8,000 árboles. Su labor ha inspirado a miles de personas en todo el mundo. La protagonista de esta historia es Salumarada, una mujer de 110 años originaria del estado de Karnataka en India, quien ha pasado gran parte de su vida plantando árboles para poder ayudar al planeta. Todo comenzó en 1948 cuando Salum Marada y su esposo se dieron cuenta que no podían tener hijos y en su lugar decidieron plantar árboles como una manera de traer vida al mundo. Aunque al inicio la pareja tuvo varios problemas porque la sociedad en la región donde viven considera el hecho de no tener hijos como algo mal visto.
Ellos optaron por centrar toda su dedicación y el amor en plantar árboles. De esta manera, la joven pareja empezó plantando 385 árboles en Baiyán, en un terreno de 4 kilómetros de la carretera entre Caigual y Cudú. Y además plantaron arbustos espinosos en las zonas aledañas para poder proteger a sus árboles de los animales silvestres. Por otra parte, la pareja también cuidaba del riesgo de las plantas y del clima local, ya que es árido, y ellos se encargaban de cargar agua por varios kilómetros para asegurarse que estén hidratadas. La pareja siguió plantando árboles hasta 1991, cuando su esposo falleció. Salumarada perseveró en su misión ambientalista y ha llegado a plantar 8.000 árboles en más de 7 décadas. De esta manera, se convirtió en un referente en India y en el mundo, puesto que gracias a su amor por los árboles y la naturaleza, creó una organización benéfica llamada Salumarada International Foundation, enfocada en la conservación del medio ambiente. Por otra parte, Salumarada también se ha centrado en la educación de las personas necesitadas en India, ya que ella no pudo ir a la escuela cuando era niña. Adicionalmente, la fundación apoya a otras causas sociales, donando medicinas, manteniendo varios bancos de sangre y construyendo casas de descanso para personas de escasos recursos. Qué maravilla cómo ellos lograron encontrar un propósito a pesar de la dificultad que dentro de su cultura mismo crea esa dificultad de no poder tener hijos. Sin embargo, traer vida al mundo de una manera diferente a través de los árboles realmente me pareció una forma muy interesante de recanalizar el propósito, a pesar de cómo las personas dentro de su cultura podrían llegar a juzgar a esta persona. Y fíjense cómo se convirtieron en referentes y no solamente de lo que es la ecología en sí, sino también están hablando acerca de la educación, están hablando acerca de repartir otros elementos como medicina. Realmente me parece una noticia muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Hazel. Tengo una noticia Así es, también Iván. que me llamó mucho la atención y pediría luego que me digan qué opinan de esa noticia. Y luego vamos con la de Santiago. Aprovechando que tengo la pantalla compartida, Santiago, voy con la noticia que me llamó mucho la atención. Dice, padre consuela al hombre que accidentalmente atropelló a su hija. Y fíjense que podría no ser una noticia muy positiva hablar de alguien que sufrió un accidente, sobre todo si son niños, pero me gustó por la reacción de este padre y dice, vi la sinceridad en su corazón, no era el momento de pelear, teníamos que abrazarnos y ayudarnos. Lamentablemente, en el día a día ocurren cientos de accidentes automovilísticos y aunque muchos son por la imprudencia de las personas, en algunas ocasiones los conductores no tienen el control sobre los demás y por mala fortuna terminan en un trágico accidente. Un ejemplo de esto sucedió el 15 de abril del 2021 en el barrio Guaratuba, en la localidad de Colombo, en Brasil, cuando una niña de 10 años llamada Ágata fue atropellada después de que ella jugaba y sin querer lanzó la pelota al otro lado de la calle y cuando fue a buscarla fue golpeada por un vehículo que trasladaba en ese momento, dejándola gravemente herida. La niña fue trasladada a urgencias a un hospital y a pesar de haber sido un momento de mucho estrés, nerviosismo y dolor, el padre de Ágata decidió consolar al hombre que había atropellado a su hija unos minutos antes, ya que notaba que su consternación era real y el hombre no podía dejar de llorar por lo que había ocurrido. En los medios brasileños se difundió el momento en el que el padre consuela al hombre abrazándolo, para asegurarse de que todo fue un accidente y que no había culpables en esta historia. El papá de Ágata le dijo, no tengo que perdonarte. ¿Golpeaste a mi hija porque querías? No, no fue porque querías. Fue una fatalidad y comentó para los demás. Entonces, lo único que les pido de corazón
es que oren. Recen por mi hija para que salga bien y que sobreviva. Adicionalmente, el papá expresó sinceridad en su corazón. No era el momento de pelear. Teníamos que abrazarnos y ayudarnos. Por otra parte, las autoridades de Brasil manifestaron que en el accidente no hubo ninguna infracción de las leyes de tránsito y mencionaron que el conductor tenía todos los reglamentos para manejar e iba a una velocidad adecuada. Después de la difusión del suceso, miles de personas aplaudieron la actitud empática del padre, ya que aunque sin duda él estaba pasando por un momento de gran angustia en la que muchos otros padres hubieran reaccionado de una manera diferente, él optó por mostrar compasión. Finalmente, muchos internautas reflexionaron que aunque accidentes por imprudencia existen todos los días, tener una reacción empática como el padre de Ágata no siempre sucede y es digno de resaltar. ¿Qué les parece esa noticia, damas y caballeros? ¿Qué te pareció la noticia, Santiago? Y realmente es impresionante porque muy pocas personas reaccionan de esa manera, de forma empática, dándose cuenta de la situación, porque como dijo, los accidentes pasan de imprevisto, nadie planea crear un accidente, y lo que mayormente hacemos es reaccionar, tratar de golpear, buscar culpables, pero esta persona fue muy empática, tuvo una inteligencia emocional muy grande y buscó el lado positivo, y lo que pidió fue rezar por su hija, también que se pide mucho, pero la reacción que hizo por la persona que le atropelló es muy llamativo, es muy notable resaltar esa actitud que tuvo durante el accidente de su hija. ¿Qué te pareció esa noticia, Hazel? Me pareció muy buena porque nos trae a reflexionar la forma o la actitud en la que nosotros debemos tomar los problemas. Si bien es cierto, nosotros pues no estamos ajenos a recibir noticias malas y no andamos por la vida esperando noticias malas. Debemos tener ese positivismo, esa actitud positiva de pensar, bueno, como pensaba él, ¿verdad? Oremos para que nuestra hija se recupere y también pensar con empatía en que la otra persona no lo hizo adrede, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente esa actitud positiva y esa forma de pensar, de empatía con los demás, debe de prevalecer siempre en nuestras vidas para poder llevar un poquito mejor estas cargas negativas que la vida nos presenta. Gracias, Hazel. Y esta es una pregunta más difícil, Diana. La pregunta es la siguiente. ¿Qué harías en su lugar? No sé, es muy difícil. Creo que también, la verdad que sí, me considero una persona que tiene empatía, principalmente en los momentos difíciles, ¿verdad? De repente puede ser que no digo que todo el tiempo soy empática, pero sí tengo esa como misericordia por la persona que está pasando un momento de crisis, ¿verdad? Entonces, creo yo que podría llegar a reaccionar así en el contexto que dice el Señor también, que ve que no fue que era por que la persona, no sé, pasó a una velocidad, sino que vio que era una persona asustada, que también fue parte del accidente y él se abocó al problema, tomó una buena actitud y no fue a buscar culpables en ese momento, ¿no? Entonces, eso, eso es algo difícil realmente de hacer, es un don para mí poder hacer eso. En este caso es muy fuerte la noticia, pero llevando de repente a algo menos trágico, yo creo que es inclusive hasta más difícil de ser conscientes de la empatía. Ujú. Hay una palabra que se menciona dentro de la noticia que nosotros no estamos acostumbrados a utilizar y si la utilizamos a veces la mal comprendemos, que es compasión. Reaccionó con compasión, decía la noticia. Y muchos de nosotros pensamos en la compasión como lástima
o como una forma de piedad, pero en realidad la compasión en su verdadera definición significa un paso más allá de la empatía. Nosotros hablamos mucho acerca de liderar con empatía, pero poco hablamos de liderar con compasión. Y básicamente la diferencia entre la empatía y la compasión es, la empatía es reconocer cognitivamente la dificultad de la otra persona. Y la compasión es tener el deseo de actuar para aliviar ese sufrimiento de la persona o esa angustia de la persona. Entonces, creo que es una palabra mal utilizada dentro de nuestro lenguaje o mal interpretada dentro de nuestro lenguaje y me pareció una buena oportunidad para poder dar una perspectiva diferente a lo que deberíamos comprender por la palabra compasión. Santiago, me gustaría que compartas tu noticia positiva, por favor. Sí, con mucho gusto. El que me gustó fue lo que hicieron unas personas, unos recolectores, lo que, algo que me gusta realmente hacer, que es leer. Y el título dice, recolectores de basura crean una biblioteca con miles de libros desechados. Después de 7 meses recolectando y almacenando los libros, crearon una fantástica biblioteca comunitaria. Un grupo de recolectores de basura de Ankara, la capital de Turquía, decidieron abrir una biblioteca pública con los libros que recolectaban de la basura, tras notar que existían cientos de libros desechados. Todo comenzó cuando Serhat, un joven de 32 años, miembro de la empresa de recolección, se puso a recolectar los libros que encontraba durante sus jornadas, ya que siempre había soñado con tener una biblioteca. Poco a poco, sus compañeros empezaron a hacer lo mismo y eventualmente lograron recolectar libros suficientes para construir una biblioteca pequeña para uso interno de los trabajadores. Posteriormente, los recolectores de basuras siguieron ampliando la colección de libros y se plantearon la posibilidad de crear una biblioteca comunitaria para sus familiares y para ellos. Con el tiempo, el grupo de trabajadores decidió contactar al alcalde de la ciudad para poder llevar los libros a un sitio donde toda la comunidad tenga acceso, ya que después de 7 meses habían recolectado cientos de libros y revistas. De esa manera, la alcaldía les habilitó y adecuó una antigua fábrica de ladrillo de Sancaya, que había estado exitosa la labor de los recolectores. Decenas de vecinos empezaron a donar libros, catálogos y revistas para contribuir con más opciones para la comunidad. Después de la apertura de la biblioteca comunitaria, los recolectores han logrado tener más de 6.000 libros catalogados con secciones para niños, libros de investigación científica e incluso muchos en otros idiomas como inglés y francés. También cuentan con una zona de lectura, un área infantil, espacio para juegos de mesa y cafetería. De esta manera, la biblioteca de los recolectores se ha convertido en un nuevo espacio cultural en Ankara y además le ofrece libres espacios de lectura para los empleados, sus familiares y la comunidad en general. También ha puesto en marcha diversos programas de préstamo de libros para estudiantes, organizaciones sin fines de lucros y centros penitenciarios. Qué interesante noticia. ¿Qué te pareció, Hazel, esa noticia en particular? Me pareció súper interesante el ver cómo personas identifican dentro de materiales que no se necesitan libros o revistas que le pueden ayudar a niños, a personas de bajos recursos, a, a instruirse. Entonces, acá no piensan, creo, en su propio beneficio, porque no lo están haciendo como un medio lucrativo, sino que piensan en una formación de las futuras generaciones, piensan en la formación de la comunidad y sacan provecho de cosas que muchas veces nosotros, los seres humanos, ya no lo queremos y solamente pensamos en botarlo y no pensamos en hacer algo más provechoso con esas cosas que ya desechamos o que no queremos. A mí una de las cosas que me llama la atención y cuando ocurren estas cosas grandes, porque hablaron creo que más de 6.000 libros, Santiago, si no me equivoco, en una parte, Sí, de así es. que lo que me llama la atención es
comienza con uno, esa persona llama la atención de otras personas, se unen otras personas y cuando se genera una pequeña comunidad allí, van buscando más acciones o más aportes. Por ejemplo, fueron a conseguir a alguien que done un espacio, consiguieron el espacio, una vez que tuvieron el espacio, comenzaron a venir más vecinos que donaban aún más y luego ya se transformó en un espacio de lectura y tienen un lugar donde pueden llevar a los niños y realmente para mí lo destacable es primero cómo surge la cadena de eventos. Comienza una persona, se suman otras personas. Esas personas conforman un movimiento que salen a buscar a más personas que puedan aportar esas necesidades que son necesarias y a partir de allí, cuando ya vieron que existe un sistema establecido, aún más personas llegan a contribuir y colaborar con eso. Realmente me parece una noticia de la cual nosotros podemos aprender. ¿Para qué? Para nunca subestimar el poder de una persona y siempre reconocer de que juntos podríamos lograr mucho más de lo que podríamos si lo intentamos hacer solos. Entonces, creo que es una Exacto. noticia que nos da muchísimo aprendizaje. Y otra parte que me gusta muchísimo de esa noticia es cuando dice un joven de 32 años. Ah, qué genial, me encanta. ¿Verdad? Gracias, muchísimas gracias por esa noticia. Nos hace sentir a todos muy jóvenes. A Gracias. mí, Iván, sabes que a mí me gustó lo que vos dijiste, pero un poquito distinto yo lo miré. Ujú, O sea, en esencia es lo mismo creo, pero dijiste, comienza en una persona, ¿verdad? Y me viene esa frase que siempre se dice, pero acá se grafica muy bien, que es que el cambio comienza en uno, ujú. ¿verdad? Que viste que se habla de la corrupción, de siempre, y se plaguea a la gente, ¿verdad? Entonces, después se llega un momento donde sí, no podemos porque todo el mundo va hacia allá y bueno, y no, sí se puede, ¿verdad? Y este es una noticia donde un claro ejemplo de que con la voluntad de uno se movió una masa de gente, ¿verdad? Exactamente, sí. Y eso es lo que promovemos mucho con las mesas redondas y las personas, a ver, quiero hacer una aclaración, porque las personas cuando se suman a una mesa redonda, nosotros hablamos del liderazgo de transformación, y las personas se suman a una mesa redonda esperando a que alguien esté allí enseñándoles cómo liderar personas. Pero en realidad las mesas redondas no funcionan así. ¿Por qué? Porque primero comienzan con liderarme a mí mismo. Mismo. Una vez que tengo la capacidad de liderarme a mí mismo y sin saber, inconscientemente están aprendiendo un montón de otras habilidades blandas durante las mesas redondas, como aprender a escuchar, a fijar objetivos, a ser responsable, a rendir cuentas. Es decir, hay un montón de otras habilidades que se adquieren con la práctica y no con la teoría. Muchas personas comienzan con una expectativa de las mesas redondas creyendo de que van a obtener una receta para liderar a otras personas y no comprenden de que primero deben liderarse a sí mismos. Entonces, allí es donde encontramos una gran dificultad para que las personas logren entender de que primero tienen que pasar todo el proceso de liderarse a sí mismos antes de poder liderar efectivamente a otras personas. Entonces, cuando mencionó Diana, el cambio comienza con uno, en realidad estamos diciendo de que ese cambio implica reconocer cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, trabajar más en nuestras fortalezas y comenzar a desarrollar esas debilidades. Y todo ese proceso es lo que nos permite la mesa redonda, tanto volumen 1 como volumen 2. Comenzamos con nuestra sección de lectura. Diana, tendrías que ir con la primera parte del capítulo 2. ¿Alguien de nosotros, Santiago, tu versión es Kindle o es física del libro? Es Eh, física. ¿En qué página estamos en la versión física? Página, bueno, sería, del principio sería la página 30, pero la parte que vamos a leer comienza del 41, 40-41, que Perfecto. me corresponde a mí. Y en la Kindle, Diana, estamos en la página 40. 40. Perfecto. Adelante, por favor. Ok. Mi amigo Marcus Buckingham afirma que los líderes rara vez son pesimistas. Para liderar el cambio, para ser un catalizador, usted tiene que creer que puede lograr un cambio positivo. Y esta es una buena noticia.
porque puede lograrlo. Que algo no se haya hecho antes no significa que no pueda ser usted el que lo haga. ¿Por qué no habría de serlo? Muchos de los que actúan como catalizadores en el mundo son personas desconocidas, héroes anónimos, que son posibilistas. Rob conoció a una de estas personas cuando visitó una escuela extremadamente pobre en Lima, Perú. Era una niña de 12 años llamada Tiffany. Mientras Rob esperaba para entrar en un aula, observó que unos cuadros que colgaban en la pared de los estudiantes, con dibujos de los estudiantes, y uno le llamó mucho la atención, pues desbordaba vida y esperanza. La artista era Tiffany, una niña llena de confianza y optimismo. Cuando Tiffany invitó a Rob y su equipo, que incluían un equipo de filmación, a visitar su casa, él aceptó de inmediato. La siguieron a un barrio de ocupantes ilegales llamado San Juan de Lurigancho, pues quería entender mejor su comunidad. Cuanto más caminábamos, más pobre era el barrio, expresó Rob. Al llegar a su casa, una choza, un grupo de trabajadores estaba embargando el techo por falta de pago. Su padre, un artista desempleado, estaba tan ebrio que se había desmayado. Su madre había ido a trabajar en uno de los empleos con los que trataba de alimentar a su familia. Vi cómo el optimismo desaparecía de la cara de Tiffany y en su lugar surgían la vergüenza y el bochorno. Me sentí muy desconsolado por su situación. Rob inmediatamente le pidió al equipo de filmación que apagara las cámaras. Saldaron la deuda del techo para evitar que se lo llevaran y Rob hizo todo lo que pudo para animar a Tiffany. En situaciones como esta, Rob siente en su corazón el deseo de adoptar a una niña como Tiffany, pero sabe que lo mejor que puede hacer es vincularla con personas y programas que le brinden oportunidades de desarrollarse como persona. Entonces eso fue lo que hizo. Con un poco de ayuda y aliento, Tiffany se convirtió en la primera persona de su familia en graduarse de la escuela secundaria e ir a la universidad. Esto cambió su mundo y pudo haber ido a cualquier lugar y hacer cualquier cosa. Pero Tiffany decidió quedarse en su ciudad natal y ser una catalizadora del cambio. Fundó una pequeña escuela para niños de familias con problemas llamada Estrellitas de Amor, y está generando un cambio positivo en su comunidad al permitir que niños y niñas que nacieron en el barrio bajo donde ella nació aprendan y crezcan para que también ellos puedan cambiar su mundo. Su ejemplo tuvo un impacto tan grande en su familia que su padre ya no bebe y todos los días lleva el almuerzo a los escolares para apoyar la labor de su hija. Me temblaba la voz de que me daba. Realmente Me llegaba mucho la noticia. Es como una noticia también. es como una noticia y realmente algo sumamente llamativo. Hazel, ¿qué te pareció esa noticia? Me abstengo de opinar en este momento. Wow, una lectura muy profunda. Creo que sí, que tenía que temblar la voz porque es, wow, el ejemplo que esta niña nos da es muy grande, porque tuvo que surgir a raíz de un montón de problemas. Y ciertamente hay personas que nos ayudan a salir de los problemas, hay personas que nos ayudan a identificar el camino. Todo está en el optimismo que tenía Tiffany, en ese positivismo, en esa forma de ver las cosas, en su creatividad y en su forma de expresar ese positivismo con sus dibujos y sus pinturas. Entonces creo que para hacer un cambio no hay edad. Para ser catalizadores del cambio solamente tenemos que ver esas cosas positivas que tiene el mundo y no cerrarnos solamente en el pobrecito yo, en qué es lo que me pasa o en todas esas cosas negativas que recibo, sino más bien enfocarse en las oportunidades que tengo de acuerdo a mi nivel en el que estoy en ese momento. Ciertamente también pues
Tiffany tuvo la opción de poderse ir a otro lugar y surgir como profesional, pero siguió siendo esa catalizadora de cambio que vimos desde niña y empezó a ayudar a su comunidad. Entonces, no necesariamente para ser un catalizador de cambio uno tiene que moverse a otro lugar o tiene que hacer grandes cosas, sino que empieza con pequeños detalles como empezó Tiffany. Y por supuesto que invitando a algunas otras personas, los cambios pueden ser mayores. Gracias, Hassel. Hay dos cosas que me vinieron a la mente cuando se leyó esa parte del libro, Diana, que una es, hace un par de años atrás vinieron 300 coaches del equipo de John Maxwell para lanzar el programa de liderazgo similar a las mesas redondas. Yo llamo, les digo de cariño las mesas redonditas, porque son como las mesas redondas, pero son con un lenguaje más apropiado para adolescentes. Y vinieron como 300 y fuimos recorriendo todas las escuelas del país donde el programa comenzó a llegar. Y el mensaje principal, porque cuando uno comienza a recorrer esas escuelas se da cuenta de la realidad, es decir, muchos de nosotros no estamos viendo la realidad porque no estamos saliendo lo suficiente a donde deberíamos estar llegando. Eso punto uno. Segundo, lo que dejaron como mensaje estos coaches del equipo de John Maxwell es que no son tus condiciones las que determinan tu vida, como la de Tiffany. Son tus decisiones. No son tus condiciones las que determinan el futuro de tu vida, son tus decisiones. Eso lo primero, pero sí hace falta alguien que lleve ese mensaje. Es necesario que alguien logre despertar esa posibilidad dentro de estos estudiantes, porque muchas veces eso es lo que pasa y creo que es lo que hizo Rob en este caso. Ayudó a despertar esa posibilidad. Pero además, como mencionaba Hassel, tenemos otro problema que es aquellos que encuentran esa posibilidad siempre buscan, y esto es, si nosotros nos vamos a los estudios que se hacen en Latinoamérica en particular, vemos que aquellos que se gradúan como docentes no quedan en sus comunidades. Tratan de ir a lugares donde menos se los necesita. ¿Pero por qué? Porque allí tienen mejores beneficios en relación a los pagos, en relación a las comodidades, etc. Entonces sucede de nuevo de que las comunidades donde más son necesarias tenemos menos profesores calificados para poder transformar esa comunidad. Entonces me parece sumamente importante lo que hizo Tiffany, que es, luego de haber terminado todo y tener la posibilidad de ir a donde quisiera ir, se quedó donde realmente necesitaba estar. Y eso es también un mensaje que debemos llevar a los educadores, que si realmente queremos hacer de que una comunidad, un país o el mundo prospere, debemos enviar a buenos educadores en donde no están llegando. Eso es un mensaje y es un sacrificio que hay que hacer, como el sacrificio que está haciendo Tiffany. Por suerte hoy día tenemos la posibilidad de la tecnología, que si la aprovechamos tendríamos la oportunidad de brindar educación de primera calidad a un costo muy bajo en cualquier parte del mundo, siempre y cuando esa tecnología sea la que llegue hasta ese punto. Y pienso yo que el rol del educador es despertar la curiosidad y despertar las posibilidades, teniendo los materiales de estudio ya digitalizados. Y me parece que eso se convierte realmente en un gran catalizador de cambio. Gracias, Diana, por la lectura.